puedes creer, cree, todo es posible. Pon tu fe en Él, cree, todo es posible. Si puedes creer, cree, todo es posible. Nunca te dejar, a tu lado estar, nunca te olvidar, mi Dios es fiel. Nunca te dejar, a tu lado estar, nunca te olvidar, mi Dios es fiel. Nunca te dejar, a tu lado estar, nunca te olvidar, mi Dios es fiel. Nunca te dejar, a tu lado estar, nunca te olvidar, mi Dios es fiel. Del libro de Efesios, dice la palabra de la siguiente manera. Voy a leer una versión que me pegó fuerte una mañana, y de hecho el Señor habló a mi corazón sobre este tema para nosotros esta tarde. 6:11 dice en la versión Dios habla hoy: protéjanse, oiga esta versión, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Una vez más, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. ¿Ok? Protéjanse. ¿Ok? Estamos hablando de promovernos a otro nivel, y para promovernos a otro nivel tenemos que protegernos. ¿Con quién nos vamos a proteger? Dice la Biblia, con toda la armadura que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice, para que puedan estar firmes. Y luego la palabra que sigue es contra los engaños del diablo. El tema que le voy a predicar es sencillo, es una enseñanza. ¿Habrá engaño también en la iglesia? ¿Habrá engaño del diablo en la iglesia? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Habrá engaño del diablo en la iglesia? ¿Por qué el apóstol Pablo enfoca este mensaje? ¿Habrán engaños del diablo en la iglesia, Karina? Sí hay. Poquito, mucho, más o menos. ¿A qué nivel está el engaño? ¿Hay mucho engaño o no hay mucho engaño en la iglesia? Hay mucho. ¿Se puede distinguir la iglesia? Ese es el tema que yo estoy hablando ahora. ¿Ya su nombre? Ya le di el nombre del mensaje. Ahora espero que usted se familiarice con ese nombre. ¿Por qué le puse ese nombre a esto? ¿Habrán engaños del diablo en la iglesia? Es una pregunta. ¿Sí o no? La pregunta es si esta pregunta tiene respuesta alguna, o tiene mucha respuesta, o escasea de respuesta. Y yo doy una respuesta. Esta pregunta tiene 1,000,000 de respuestas. ¿Sí o no, pastora? Sí hay mucho engaño en la iglesia de Dios. Lo hubo en el ayer, lo ha habido en el ayer, lo hay en el hoy, y posible lo habrá en el futuro, nos guste o no nos guste. Amén. Es, por ejemplo, voy a poner unos ejemplos de las casas blancas. En la mayoría de las casas blancas, estoy hablando de los presidentes, como la Casa Blanca de México, la Casa Blanca de Estados Unidos, donde quiera, va, en los países hay una Casa Blanca donde está el presidente, ¿sí o no? ¿Sí? Y mientras el presidente está allí, él está gobernando. Pero cuando entra un nuevo presidente, muchas veces ese nuevo presidente le toca que hacer muchos cambios. No sé si ustedes han visto que en la política, por eso a la gente le interesa que el que están promoviendo es el que quede,
porque ese les ha hecho una propuesta que si queda, él los va a agarrar para hacer su gabinete con ellos. Cuando un presidente entra, puede promover, si él quiere quitar al electricista, si él quiere quitar al tipo que cuida ahí, que hace la comida, puede hacerlo y puede buscarse su chef nuevo que quiere. ¿Sí me entienden? Muchos de ellos, esa razón que lo hacen es porque quieren protegerse. ¿De qué quieren protegerse si están en una Casa Blanca? Si están con guardaespaldas, con una gran seguridad. Hace poco tuvimos, el año que pasó, no sé si ustedes se dieron cuenta, el año que pasó tuvimos una noticia en Estados Unidos que es importante para nosotros, a pesar de que no somos políticos, es importante, porque eso disminuye o aumenta el nivel de confianza que se puede tener en sí mismo en un país basado a sus autoridades que tienen. Pero el año pasado, adentro de la Casa Blanca en este país, se habían infiltrado unas personas que no tenían su pase para entrar a una, parece que a una comida, algo así, ¿no? ¿Cuántos supieron de eso? ¿Sí supieron de eso, va? ¿Ah? Era un matrimonio. Fíjate, andaban allá adentro de chulotes. No habían sido invitados, pero ellos andaban allá adentro, en la Casa Blanca. No se explican cómo lograron pasar la seguridad de la Casa Blanca. Hágame el favor. Y usted me va a venir diciendo, pastor, aquí no debe pasar agua para nada entre los líderes y los sugieres. Si nosotros no tenemos ese tipo de arma, ¿verdad?, nuclear, aquí así hablando humanamente, andaban allá adentro, luego comenzaron a investigar, comenzaron a chequear las cámaras, comenzaron a ver otras cosas, y bueno, hicieron tantas investigaciones para llegar al fondo. Una pareja se metió, estaba allá adentro, pasaron cerca del presidente. Imagínate si hubieran tenido la intención de asesinarlo, lo hubieran hecho, ¿sí o no? Mi alma alaba al Señor. En la Casa Blanca, pregunto, ¿cómo está de protegida su casa? Estoy hablando espiritualmente, por supuesto, para nosotros. Saben que cuando nosotros oramos a Dios, cuando Dios nos recomienda a través del apóstol Pablo, estoy en historia y estoy en la realidad para usted y para mí. Pablo dice que nos protejamos. ¿Qué es protegernos? Cuando hay frío, ¿qué es lo que nos ponemos? Un saco, un abrigo, ¿sí o no? Una chamarra, dicen en México, ¿ah? ¿Sí o no? Un saco, un suéter, dice uno. ¿Por qué? Porque tienes que protegerte del frío, ¿sí o no? Amén. Y el apóstol Pablo dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Es decir, el apóstol Pablo viene de tener experiencias, y las experiencias que Pablo venía teniendo de las iglesias en el ayer era de que mucha iglesia estaba teniendo un problema grave, y el problema grave que estaban teniendo no era un problema grave de afuera, era un problema grave en sí mismo de adentro, en que se estaba aceptando el engaño del diablo. Por ejemplo, le voy a dar algunos cuantos sigilosos, porque el diablo es sigiloso. Hace poco nos enseñaban el domingo en uno de los servicios de liderazgo, ¿verdad?, que el diablo es astuto. Y eso lo hemos enfocado, que es astuto. Si estudiamos al diablo como astuto, ¿qué es lo que podemos aprender que es el diablo? Si es astuto. La palabra para astuto no es bruto, es astuto. Otra de las cosas que sabemos que el diablo es que él es veterano de guerra en cuanto a destruir. ¿Me entienden? En otras palabras, posee experiencia. Quiero hacerle una pregunta, porque si no, no puedo seguir este mensaje. ¿A cuánto nos interesa saber lo que nuestro enemigo quiere hacer con nosotros y protegernos y salir adelante? Digo esta pregunta porque mucha gente, cuando oye hablar del diablo, no quiere oír, porque si a mí qué me importa del diablo. ¿Sí me entienden? Yo quisiera creer que usted se quiere proteger. Yo quisiera creer que esta gente que estamos predicándole aquí, que son ustedes y yo, queremos protegernos, queremos usar las armas, ¿sí o no?
que queremos promovernos a otro nivel. Normalmente Estados Unidos lo que hace es estudiar el enemigo. No sé si saben eso sobre el águila de este país. Este país en su bandera tiene un águila que lo representa, ¿ok? Lo que significa que este país estudia al enemigo. Hay FBI en México, ahí está la DEA de este país en México, anda en Centroamérica, anda en las fronteras. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí o no? Y a pesar de, le han hecho entradas peligrosas al país, ¿sí o no? En la tipología cristiana, llevándolo al ambiente espiritual, pregunto, ¿cuántas veces el diablo no se nos ha metido en el hogar? La hija sale embarazada, no sabe de quién. El hijo lo violaron y no sabe quién. Cayó en la prisión y también que se miraba en la iglesia con saco y corbata. No pasó de grado. Se fue al mundo. Se cayó. ¿Qué pasó? Si se venía a la iglesia el otro día nos dijeron, va aquí, ¿cómo es posible que alguien que siempre ora, está orando, estoy orando y siempre me estoy cayendo? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde habita el problema? ¿Dónde está la raíz del problema ahí? Y es que muchas veces no nos estamos protegiendo, nos estamos haciendo nomás. Una cosa es hacerme que yo estoy orando y otra cosa es derramarme en oración a Dios. Gracias por entender. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el diablo está trabajando. ¿Está trabajando o no está trabajando? Dijimos que tiene experiencia. O no sé si alguien de ustedes se cree con más experiencia aquí que el diablo. Pero si usted me pregunta rotundamente a mí, a pesar de venir del mundo en que vengo, legalmente tengo que ser sincero, porque si no ahí echaría la primer mentira, ¿verdad? Estando aquí legalmente, aunque crucé el mundo como lo crucé de mil maneras, no poseo la experiencia de ese desgraciado. Por eso es que siempre estoy trabajando y por eso es que siempre me estoy promoviendo. Y una de las cosas que hago a veces cuando estoy viendo la televisión, estoy viendo y estudiando el enemigo, cómo es que se infiltra en las casas blancas, cómo es que se mete en los hogares, cómo es que destruye la familia, cómo es que ponen las bombas, cómo es que minan el lugar, el terreno, sin ser vistos. ¿Le interesa saber a usted cómo el diablo llega a su casa y lo que usted puede hacer para protegerse? A mí me interesa mucho. A mí me interesa muchísimo, muchísimo. Y una de las situaciones grandes en medio de este mensaje que ve, es una enseñanza, es porque cuando yo miro a Estados Unidos, que estudia al enemigo, se prepara antes de hacer algo. Cuando yo miro todo eso, yo veo al apóstol Pablo en términos bíblicos también enseñándole a la iglesia que la iglesia tiene que estar preparada para protegerse. Que nunca sabes cuándo el enemigo te va a atacar más fuerte. Nunca sabes cuándo tu enemigo te va a atacar más fuerte. Otra de las cosas importantes, lo enfocaron también en la mañana del domingo, es que el enemigo que tenemos no lo podemos ver. O levante la mano a alguien que así en vivo y en directo, un día el diablo le haya dicho en persona, todos los días, en saco y corbata, lo que sea, le digo, hola, soy el diablo, Alfonso, ya llegué, ¿cómo estás? Porque si así pasara, Alfonso le dijera, va, a batazos te voy a agarrar. ¿Sí o no? Pero él no se presenta así. O sea, es un enemigo que no lo puedes ver. No lo puedes ver. Él solo te pega porque él es traicionero. ¡Bum! La Biblia habla que tira dardos. ¡Bum! Es como, por ejemplo, agarra un hule. Cuando éramos niños en Guatemala nosotros jugábamos con hule, no sé cómo le llaman en México, y le poníamos como cáscara de naranja y en escondida le hacíamos ¡pah! Le pegamos a alguien y hacíamos como que sin nada. ¿Sí me entiende? Y aquel le hacía ¿me entiende? Adentro en la escuela. Yo me junté con varios, así que por eso mi reputación se vino para abajo. Alguien hizo esos juegos por ahí, quizás no de esa manera, pero en otra, ¿va? ¿Sí o no? O le pusiste una trampa ahí a la muchacha para que se cayera en la silla, no se resbalara algo. Todas esas cosas ya las hicimos, yo las hice. ¿Sí me entiende?
Exactamente, casi así trabaja el diablo. Él agarra el hule y agarra gloria. Estamos todos aquí alabando al Señor y agarra gloria de repente. Y aquella le hace. Y de repente todos nos estamos gozando en el mensaje, menos ella. Ya recibió un dardo. Ese hulazo fue a través de una misma palabra aquí en la iglesia. Palabras como, por ejemplo, yo digo, y tiene que aprender las hermanas a levantarse porque está muy floja. ¡Bum! A ella le llega el hulazo y le llega